hablamos de la importancia de los ERTE a nivel estatal y de los diversos tipos de ayuda y de tanto a las personas autónomas como a las pymes para subsistir en este tiempo. Y después hablamos también de cómo en Canarias hemos tenido que reforzar de manera magnánima y urgente tanto la sanidad como la educación, con presupuestos extraordinarios que permitieron también contrataciones extraordinarias para atender las necesidades específicas derivadas de esta crisis. Pero también el fortalecimiento de los servicios sociales, aunque tengamos que reconocer que no en la misma medida, pero que también ha tenido unas ayudas extraordinarias y sin precedentes. De eso queríamos hablarles, de estos avances en materia de derechos sociales, de avances como empezamos, sobre todo, centrándonos en la protección de las personas con mayor vulnerabilidad. En estos 2 años se han hecho mejoras importantes en la PCI, garantizando la permanencia de las familias con hijos a su cargo. Antes saben que la PCI duraba 2 años y se acababa el derecho. Ahora, las familias que tienen hijos a su cargo pasan los 2 años y siguen teniendo ese derecho porque siguen teniendo que alimentar a esos hijos y las circunstancias no han cambiado. Permanencia mientras no se tengan el ingreso mínimo vital y, en este caso, cuando tengan concedido el ingreso mínimo vital, no tendrán que devolver los ingresos de la PCI, como sí pasa en otras comunidades autónomas, por ejemplo, como ocurre en Madrid. Un aumento importantísimo en las medidas de protección a la infancia ha sido el aumento de 5 euros para la PCI, de 50 euros, perdón, de 50 euros por hijo a cargo dentro de la unidad familiar. Y, desde luego, algo también muy importante que ha sido la mejora para agilizar las renovaciones, agilizar los plazos, que los ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación cuando las circunstancias no habían cambiado y agilizar también cuando las familias no han cambiado sus circunstancias, pues mediante un informe social y de declaración de responsable poderlo solicitar y renovar automáticamente. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues un aumento del 40% de las familias que perciben la PCI en estos 2 años. Ahora mismo estamos cubriendo y se están protegiendo en Canarias a 8.500 familias de forma continuada. Esto supone un aumento con respecto a la cifra que teníamos inicialmente de 3.500, es ese 40%, de 3.500 a 8.500 familias. Si sumamos también las familias que, aunque de forma más lenta y paulatina, están percibiendo el ingreso mínimo vital estatal, que son otras 8.000 en Canarias, significa que estamos hablando de que en Canarias protegemos en este momento a más de 16.000 familias. Hemos contado también con el ingreso canario de emergencia en el peor momento de la pandemia, cuando la gente familias que estaban absolutamente sin ningún ingreso y que no contaban ni siquiera con la protección de los ERTE. Fueron 16.000 familias con el ingreso canario de emergencia que cobraron desde 367 a 478 euros. Una ayuda extraordinaria también en diciembre del año pasado para la gente que cobraba la PCI y las prestaciones no contributivas. Una ayuda única, excepcional, la primera vez que en Canarias se da a estas familias que están en situación más vulnerable, pues también para superar un poco todos los costes que han significado las mascarillas y todas las consecuencias de la pandemia. En total, 72 millones de euros de ingresos directos a las familias más vulnerables. Y ahora nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Esto es suficiente? No. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Es posible. Pero lo que sí le vamos a decir es que nunca antes en Canarias ha habido tantas familias protegidas y que conocer la realidad para nosotros es la primera premisa para cambiarla. Que nunca imaginamos cuando entramos a los servicios sociales lo que nos íbamos a encontrar dentro. O sea, sabíamos que había muchas cosas que funcionaban mal de forma estructural, pero no sabíamos hasta qué punto. Y en este tiempo, para nosotros, para el Grupo Parlamentario, para la Consejería de Derechos Sociales, para el Gobierno que estamos trabajando, una premisa ha sido no mentir, no ocultar, conocer y reconocer la realidad como primera premisa para cambiarla. Conocer la precariedad de la que partíamos nos da la fotografía de la situación actual y nos permite poner el foco en lo urgente que ha sido la pandemia, pero sin dejar de actuar para cambiar lo importante que tiene que ver con las estructuras. Hablamos en estos 2 años hemos podido tener alguna duda en cómo dirigir los recursos siempre escasos para proteger, pero en lo que no hemos tenido ninguna duda nunca este grupo parlamentario es en saber a quién teníamos que defender y para quién y por quiénes estábamos aquí. Las prioridades han sido claras.
Primero, proteger a las personas y a las familias más vulnerables. A partir de ahí había que seguir trabajando porque es mucho más lo que abarca los derechos sociales y no solamente son personas en situación de exclusión social. Hay más campo y hay más trabajo y se está haciendo también, pero esto fue lo más importante. El objetivo número 1, proteger a quienes no tenían nada. ¿Qué hicimos? ¿Y qué hemos hecho? Hemos visto todo el tema de la PC y después tenemos, y también queríamos hablarlo, ¿qué mejoras hemos hecho en el patito feo de la consejería, que como bien saben es la dependencia? Esta es la situación en la que nos encontramos. Por ponerle un ejemplo, Castilla y León dispone de 800 valoradoras, mientras que en Canarias tenemos 64. 64. Esos son los datos con los que nos encontramos. Canarias necesitaría como mínimo 320 trabajadoras más para que el archipiélago dejara de estar a la cola en los tiempos medios de resolución de expedientes. No obstante, y a pesar de todo, con esta mimbre hemos avanzado. El Estado aportará este año 9,2 millones más de euros al sistema de dependencia canario, lo cual acercará el objetivo de cumplir con el 50% de lo que tiene que aportar, porque el resto le toca a la comunidad, cosa que nunca ha cumplido durante los gobiernos que hemos tenido estos últimos años del Partido Popular. Esto supone un gran avance. Y vamos a ver cómo se ha materializado este avance en esta parte que es un poco la más difícil y la más complicada para nuestra consejería. ¿Qué se ha hecho en este año? Pues ha avanzado bastante en la media de resoluciones, incluyendo la revisión de los expedientes y las nuevas valoraciones. Casi ha duplicado la media en 2021 con respecto a los 4 años anteriores. Así, al comparar los primeros 5 meses del año, podemos decir 2021, de media se resuelven 467 expedientes frente a los 258 de 2020, a los 290 de 2019 o a los 238 de 2018. En la comparativa entre mayo de 2020 y mayo de 2021, en materia de dependencia, se han dado respuesta a 1.473 solicitudes más. Se han elaborado 519 resoluciones más que el año anterior en el mismo periodo. Hay 427 más personas con derechos reconocidos y casi 600 beneficiarios más. Aún así, nos quedan 7.934 personas con derecho a una ayuda reconocida, pero sin el PIA, lo que llamamos el limbo de la dependencia. Ahí estamos con cifras menores. Hemos conseguido sacar 170 de esta gente que estaba esperando. ¿De dónde nos vienen estas esperas, ese limbo de la dependencia que se conocía desde hace ya unos años? Pues eso, que había más de 5.000 expedientes sin incorporar en el sistema, guardados en una gaveta cuando llegamos. 5.000 expedientes que estaban en cajas olvidados. Hoy ya están todos incorporados, pero hay que decir que de esos 5.228 expedientes tenían ya al menos 400 días de retraso. Y hay que tener en cuenta que la ley fija un plazo de 180 días. Esto es importante que lo sepamos. Nosotros no vamos a ocultar expedientes. Cuando termine esta legislatura, las cuentas estarán claras y verán qué es lo que hay, qué es lo que se ha hecho. No vamos a enmascarar ni vamos a maquillar las cifras. La realidad es la que es y como la queremos cambiar y como creemos y consideramos que son importantes cambios estructurales, se harán conociendo la realidad y desde ahí. No con falsamientos, no con mentiras, no con ocultamientos, porque además entendemos que detrás de cada uno de esos expedientes, de esos 5.000 y pico expedientes, había una persona y una familia que está sufriendo. Y eso no se nos olvida. No se nos olvida nunca para quién insistimos y por qué estamos aquí. Hablamos también de que el Estado ha aumentado el dinero del plan concertado. El Ministerio aprobó hace una semana casi 100 millones de euros más para el plan concertado de servicios sociales municipales. La mayor inversión del Estado desde su creación, que revierte en un solo año de todos los recortes que tuvimos del Partido Popular. 30 millones de ayuda a la pobreza que ya han llegado y que llegan este año por primera vez en estas fechas. Todos los años llegan casi a finales de diciembre. Vamos a hablar también de lo que ha supuesto, porque nos parece importante para la infancia y la familia, estos 2 años de gobierno. Bueno, nos hemos encontrado con un periodo evidentemente marcado por la crisis también de la pandemia, pero esta crisis no solamente nos afectó a nosotros, a Canarias, también estaba afectando a otros países y a otros continentes, como ha pasado con el continente africano. Y tenemos que unir, y esto ha afectado mucho al sector de la atención hacia la infancia, que junto a nuestros niños y niñas del sistema de protección de Canarias nos han venido 2.000 criaturas más. O sea, tenemos 2.500 de media niños y niñas menores no acompañados que han llegado. Darles atención, cuidado, alojamiento
porque venían huyendo del hambre, porque se arriesgaron además a venir solos sin su familia, sabiendo lo peligrosa que es la ruta canaria, intentando tener una nueva vida, ha sido un reto importantísimo. Yo creo que no habrá palabras suficientes para agradecer el inmenso esfuerzo que se ha hecho desde la Dirección General de Infancia, desde la Consejería de Derechos Sociales, desde este Gobierno de Canarias, junto con los cabildos, que han hecho un gran trabajo también, unos más que otros también hay que decirlo, pero muy importante para darle cobertura social a estas chicas y chicos y darle un trato digno. En octubre tendremos que, y quería decirlo como buena noticia, tendremos también puesta en marcha una experiencia piloto de determinación de edad, que ese ha sido uno de los grandes problemas también, de quiénes eran menores, quiénes eran mayores, apoyado por la Fiscalía de Extranjería de Las Palmas, en colaboración con Save the Children y con CEAR y con Sanidad y otras entidades. En menos de un año se han creado, ya lo hemos dicho, más de 2.000 plazas de la nada. Todo un reto y se sigue trabajando en ello. Se ha aumentado también, y ahora vamos a hablar de nuestros menores de origen nacional, el acogimiento familiar, que ya es superior en familias, de familias acogedoras, ya es superior que el acogimiento residencial en centros. Esta es una gran noticia. Se ha aumentado en consecuencia el número de familias acogentes, tanto en ajena como especializada, y se ha terminado con las listas de espera en el carnet de familia numerosa, que esto afecta también a toda la sociedad, que antes tenían que hacerse una matrícula y que tenían que tardar 6 meses y a veces no podían ni siquiera beneficiarte de lo que son tus derechos porque no había forma de renovar. Con respecto a infancia y derechos humanos, se han detectado más de 300 casos de menores susceptibles de protección internacional, por lo que se han iniciado solicitudes de asilo. Esto es novedoso también en Canarias. Nunca antes se había dado ningún caso de asilo. Hemos trabajado identificando casos de especial vulnerabilidad con ACNUR, que ha formado a los técnicos en detención de estos perfiles. Y también, y esto es también muy importante, de las cosas que nos dan orgullo, hemos escolarizado a más de 400 chicos y chicas durante este curso pasado, menores de 16 años, y serán unos 80 más los que entren este año. En políticas de juventud hemos trabajado y estamos trabajando en temas de igualdad, diversidad, derechos humanos y cultura, que hasta hace apenas nada ni se tocaban, y que tanto en garantía juvenil también se ha ido aumentando su presupuesto, y que hay un gran número de jóvenes contratados a los que van dirigidos directamente esos proyectos para acompañar, formar e integrarles, teniendo mayor impacto que nunca. Clases de español a inmigrantes también se han trabajado y se han hecho de verdad unas políticas de avance significativos. No me quiero extender mucho más porque le quiero dar espacio a las compañeras, pero simplemente 3 líneas. En políticas de igualdad y LGTBI. En políticas de igualdad, saben que hemos aprobado y hemos sido pioneros en Canarias. Y además hemos dado un impulso al resto de España con la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que es un orgullo que compartimos por esta tierra, que sirve como modelo de referencia, de escucha, de diálogo y de capacidad para llegar a acuerdos y consensos, porque la aprobamos por unanimidad con todas las fuerzas políticas. Y orgullo también porque la lucha por la igualdad en todos sus ámbitos sea un objetivo inaplazable hacia el que, a pesar de las pandemias, vamos avanzando. El plan corresponsable, un plan muy importante que está generando empleo, más de 10 millones de euros para generar empleo para familias con menores de 14 años, para cuidar también los fondos de Europa que vienen también con los centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, Mascarilla 19, que bien saben, ha sido un proyecto que nace en Canarias, que se ha exportado a toda la península, pero no solo, sino a países de Europa, de Latinoamérica, incluso Australia. La Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, que es estos proyectos que tenemos a largo plazo, porque es un proyecto de 16 años, de luces largas, para transformar también esta sociedad con proyectos tan interesantes como Bicácaro. Y después con las residencias, que vamos a hablar, que esta semana hemos hablado, no la podemos dejar fuera, pues seguir mejorando, por supuesto, en las luces cortas, en lo inmediato, o sea, salvar vidas, ese fue el objetivo durante la pandemia. Pero también, y así lo dijimos el otro día, de salvar vidas a dignificar vidas. No solamente queremos salvarles la vida, queremos que tengan vidas dignas de ser vividas y vidas en las que se puedan ser felices también. En eso es en lo que estamos, y esto implica un cambio casi radical de lo que es el concepto de la atención a las personas mayores y de la residencia. Queremos trabajar con las luces largas en ese modelo diferente de fuera los macrocentros y las privatizaciones y los incumplimientos, algo mucho más humanizado. Ahora las compañeras aquí de la Plataforma de las Madres por la Discapacidad también nos van a dar su punto de vista, porque nos están ayudando para mejorar esa situación con propuestas que vamos a llevar al Parlamento para que, a su vez, el Gobierno tenga un marco donde se garanticen lo mínimo
y que sea consensuado para todas las residencias, la gestione quien la gestione, sean cabildos, sean empresas privadas, que ojalá no tengan que ser nunca, sean del Gobierno de Canarias dependientes, estén gestionadas por alguna ONG. Las garantías mínimas, que no solamente son pan y comida y una cama, son algo más lo que necesitan tanto nuestros mayores como las personas dependientes, tienen que garantizarse y en ese sentido vamos a trabajar. El tema de los inspectores, pues ya comentamos, teníamos 2 inspectores cuando llegamos, ahora tenemos 5, lo cual significa 1 por cada 46 centros. Vamos a tener próximamente 11, ya serán 1 por cada 21 centros, pero fíjense que estamos con comunidades como Murcia o como La Rioja, que tienen un inspector por cada 5 o 7 centros respectivamente. Es decir, seguimos teniendo un enorme problema de personal, las cifras son bajas y hay que cambiar muchas cosas. Nosotros queremos cambiar a luces largas, y yo con esto ya voy a terminar nuestra idea. Y ahí queremos también agradecer al Ministerio su sensibilidad con Canarias y el apoyo que ha tenido con el programa Canarias Te Cuida, que tiene que ver con todo el tema del modelo de residencia, o mejor dicho, de los cuidados a las personas mayores y dependientes. Y va enfocado esos 122,5 millones que hace unas semanas escasas nos comprometieron para modernizar recursos, para potenciar la ayuda a domicilio y dejar que las personas mayores, sobre todo en zonas rurales, puedan seguir viviendo en sus casas, en su ambiente, en su medio, en su entorno, con sus amigos y su familia, donde se sientan cuidadas y felices. Planes de vivienda compartidas con personas mayores también, intergeneracionales, que recuperan también la vida de muchos espacios, de muchas casas que tienen, y sirven también para dar vivienda a quienes la necesitan, compartiendo y acompañándose. Y implementar los proyectos tan interesantes que ya hay algunos muy avanzados en Canarias del cohousing. Son propuestas a largo plazo, para eso tenemos ahí un dinero para empezar a andar, importante. Y también quería hablar, pues, ya de lo último de hoy. Tenemos estos 72 millones para el plan de infraestructuras sociosanitarias, que nos parece importante y que, bueno, es un plan que ha ido con retraso, pero que ya tiene el 50% de ejecución, aunque esté en manos del Cabildo. Les voy a dejar aquí, les voy a dejar la palabra primero a las compañeras de Madres por la plataforma de Madres por la Discapacidad y después, que además no las he presentado y les pido disculpas, a las compañeras de Info PCI, yo te ayudo, tú me ayudas. Cada una son especialistas un poco en una de esas materias en PCI, en discapacidad y residencia, y ya les doy la palabra. Gracias. Voy a ser bastante breve. Representamos a Madres por la Discapacidad. Inmaculada González y Eugenia Pais somos las portavoces de esta plataforma que se constituyó durante la pandemia para lograr una orden que permitiera dar libertad a más de 8.000 personas residentes en Canarias, en residencias de ancianos y en residencias para personas con discapacidad. Hoy de aquí nos llevamos un compromiso ante una solicitud que habíamos planteado en la Comisión de Discapacidad, donde Madres por la Discapacidad solicitó que, más allá de la orden y de la garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y ancianas, que los vieron vulnerados durante la larga etapa de pandemia y su larguísimo confinamiento durante casi 8 meses, sin salir de los centros, queríamos buscar y hemos solicitado oficialmente un protocolo que ampare y dé seguridad jurídica y administrativa con unos mínimos de calidad a todas las residencias de ancianos y de personas con discapacidad en Canarias, sean de gestión pública y privada. Y queremos dejar constancia de nuestra enorme preocupación por el incremento en los niveles de privatización de las residencias que se ocupan de cuidar a los más vulnerables, porque tememos que se siga extendiendo, como ha ocurrido también en otras partes de España, y se convierta más en negocio que en una tarea que refuerce nuestro sistema de bienestar social. Por lo demás, dar gracias al Grupo Parlamentario de Podemos, dar gracias al Gobierno, porque en estos 2 años de enorme complejidad, Madres por la Discapacidad, o lo que es lo mismo, las 8.000 personas de las que hemos defendido los derechos han obtenido una respuesta. Hemos conseguido tener interlocución directa con la clase política, que a veces parece tan complejo. Y no solo eso, sino que pedimos también altura de miras a todos los partidos políticos en el Parlamento para que consensúen este protocolo que va a garantizar unos mínimos de calidad para atender a nuestros mayores y a nuestros dependientes. No se trata solo de mantenerlos limpios, sino de tener unas garantías
en pleno siglo XXI y en un momento en el que nos hemos dado cuenta de enormes carencias. Gracias. Hola. Pues yo me llamo Arabia y mi compañera Ana. Creamos un grupo en Facebook con la finalidad de ayudar a todo el ciudadano a gestionar trámites, ayudas, informaciones, cuáles son los requisitos, cómo pueden informarse para este caos que están viviendo. Así que claro, pero la verdad que contenta. Han avanzado mucho, ya la mayoría son beneficiarias de la PCI y del ingreso mínimo vital y demás. Pero sí que nos gustaría también que a la hora de ser beneficiario de una ayuda, como por ejemplo la PCI, pudieran optar a la opción de la búsqueda de empleo y que no se les descontase de la ayuda. Y por lo demás, en general, vamos bien, en verdad. Gracias. Bueno, Eugenia ha dicho la parte buena, la parte que hemos peleado, que nos han escuchado, gracias a María que nos trajo al Parlamento y nos escuchó, y este protocolo salió una nueva orden donde permitió a nuestros hijos que vinieran los fines de semana a nuestra casa. Seguimos, Madres por la Discapacidad lucha. Nosotros queremos hacer entender a los políticos que no es lo mismo cuidar que apoyar. Una persona con discapacidad no necesita que lo cuiden solamente, necesita tener una vida plena, y esto es lo que significa cuidar a una persona con discapacidad en la época que vivimos. Entonces, nosotros hablamos por ellos que no pueden hablar, por ellos que están en residencia, pero ellos tienen derecho a salir a dar un paseo, a ir a la playa, a ir a un cine, y todo eso hace muchos años que no se está haciendo en Canarias. Solo los tenemos en aulas encerrados, les damos de comer y les cambiamos el pañal. Hay que mejorar esto para nuestros chicos. Eso es lo que les quería decir. Yo quería decir, con respecto a la propuesta que nos ha hecho aquí la compañera Arabia de PCI, yo te informo, ¿no? PCI, yo te informo, yo te ayudo, tú me ayudas, que esa propuesta que están haciendo, que las personas beneficiarias de la PCI puedan tener más acceso a un puesto de trabajo, o sobre todo, si lo encuentran, aunque sea parcial, aunque sea por hora, sea precario, pueda ser compatible con el ingreso a la PCI, una reivindicación que llevamos haciendo desde hace muchos años, que finalmente no hemos conseguido introducirla en esos cambios que están en la PCI, pero sí en la renta ciudadana, que será lo que próximamente va a sustituir a la PCI a partir del próximo año. Entonces, nos parece fundamental, porque cuando hablamos de inserción, la mejor manera de insertarnos en la sociedad es trabajando y no teniendo que elegir entre un trabajo de 400 euros o una PCI de 400 euros. Pues al final tienes el trabajo en la PCI y llegas a 800, que sigue no siendo el sueldo mínimo interprofesional al que aspiramos, pero es mejor que solo la mitad. Y además te ayuda a integrarte y a lo mejor después de ese trabajo de 4 horas consigues otro trabajo mejor y te puedes quedar más tiempo. Y es fundamental, es una propuesta que apoyamos, que suscribimos, que estaba en nuestras demandas y que, por supuesto, van a contar con todo nuestro apoyo. Es una propuesta que ellas nos hacen, que nosotros recogemos y que la vamos a llevar a cabo, la vamos en forma de proposición no de ley en el Parlamento, que esperamos contar con el consenso de todos los grupos parlamentarios y que ya hemos hablado, obviamente, con el Gobierno y nos han dicho que nos van a apoyar 100%. O sea que no, en el próximo pleno lo tenemos que elaborar, nos faltan algunos matices, pero será próximamente. Nada, o sea, en este otoño, si no en octubre igual, ya la tenemos para ponerla, porque cuanto antes queremos que esto funcione. Esto forma parte de lo que decimos, las luces cortas, que es arreglarlo inmediato. O sea, es que esto no puede seguir pasando, más allá de que nuestro objetivo sea cambiar el modelo de sistema de protección tanto a las personas mayores como a las personas con discapacidad o dependientes. Sí, porque hay que cambiar la estructura de la casa, los cimientos, y darle una vuelta a todo eso. Pero, mientras tanto, sea lo que tengamos, tiene que funcionar bien y con un mínimo de garantía, y en eso estamos totalmente para apoyarle. Atendemos a familias de todas las islas. De forma activa tenemos a más de 200 y pico familias, lo cual nos lleva a un número muy superior, pero de forma permanente recibimos llamadas, peticiones y, bueno, con una estructura muy débil, pero con muchas ganas, con mucha voluntad, estamos atendiendo todas las necesidades que podemos. Inmaculada y yo nos hemos volcado durante todo el año y medio de pandemia, haciendo frente, bueno, a una situación absolutamente crítica porque, como ya dije en comisión parlamentaria,
Los ancianos y las personas con discapacidad en residencias permanecieron tras los muros mientras la economía buscaba circular, mientras las personas llamadas normales queríamos volver a la vida y a las calles y a las terrazas. Nuestros hijos y nuestros ancianos estuvieron más de 7 meses detrás de muros y cristales sin comunicación con sus familiares. Bueno, no se congelaron, aumentaron, no tanto como quisiéramos, efectivamente, los gastos en la Consejería de Derechos Sociales, los gastos no, el presupuesto no fue tan alto como quisimos, por supuesto, fue mucho mayor, ya lo hemos dicho al principio, en sanidad y en educación. Consideramos que es importante que se crezca porque entendemos que los derechos sociales son tan importantes y a las pruebas nos remitimos de las compañeras que tenemos aquí haciendo sus denuncias, sus reivindicaciones y por supuesto, que exigimos. Una de las cosas que teníamos más precarias era la falta de personal y hay un compromiso de un aumento importante por parte de la... que no van a ser los 700, 800 personas que necesitamos, pero bueno, vamos dando los pasos y con suerte tenemos 200 más que cuando empezamos a trabajar en la consejería. De eso se trata, vamos avanzando y vamos a ir exigiendo todas las mejoras posibles en ese campo, no solamente en el corto, insistimos, sino también a largo y a medio plazo en el cambio de modelo.